Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Felipe Laneri y es un gusto acompañarles hoy para este encuentro en el que vamos a conversar sobre bienestar adolescente desde distintas perspectivas, distintas formas de ver, acompañar y cuidarnos dentro del marco de Escuela en Familia, plataforma que esperamos estén aprovechando o aprovechen pronto, con herramientas también para conocernos, acompañarnos y educarnos. ¿Cómo están ahí? Excelente, buena respuesta. Todo funciona perfecto, no hay que insistir. Gracias por estar acá, gracias por este encuentro. Habrá un conversatorio también, esperamos que sea muy interesante para todos y todas y que les sirva. Conversaremos sobre la adolescencia desde la psicología, psiquiatría y neurociencia, según las expertise de cada uno de nuestros conversadores. Para comenzar, le damos la bienvenida a Mercedes Miguel, ministra de Educación de la ciudad, que va a compartir unas palabras. ¿Estabas lista? Sos vos, me dice Tere, como que me tenía que levantar. Bueno, voy a ser súper breve porque estamos muy contentos de estar recibiendo a estos expertos, que faltan 2, que se nos perdieron en el baño, así que ya van a venir. Pero la verdad es un lujazo tenerlos acá junto a Teresa, que también los que no la conocen la van a conocer ahora, y me parece que es un privilegio contar con ellos y me da mucha felicidad haber podido finalmente crear Escuela en Familia, que es algo que lo veníamos trabajando, que se va a ir mejorando, se va a ir ampliando con los temas y los ejes que como padres nos preocupan. Y a mí me pasa como mamá, tengo 3 hijas adolescentes, pero también como ministra, que estoy todo el tiempo corriendo atrás de eso nuevo que pasa en una escuela y no lo teníamos en radar. El ciberbullying, la ciberviolencia, los chicos se van poniendo creativos con cosas que no estamos, nuestra generación no las conoce. Entonces, bueno, esto es un aprendizaje entre todos. Me parece que lo más lindo y lo más potente es ser y hacer comunidad de familias. Y hay en la plataforma, no sé si ya la estuvieron chusmeando y pudieron ver algo, la vamos a seguir enriqueciendo y vamos a seguir sumando expertos y profesionales que nos puedan ayudar, porque el Ministerio de Educación solo no puede. Esto es con ustedes, es con nosotros las familias, nosotros en el Ministerio, ustedes, los docentes, los directivos. Me la paso recorriendo escuelas y trato de estar todo el tiempo atenta a esto. También hasta los centros de estudiantes con quienes me reúno, los chicos ya están levantando la bandera y pidiendo, por favor, ayúdennos con el uso del celular, con el bullying, con salud mental, es lo que más están pidiendo ahora. Antes pedían otras cosas, hoy están pidiendo esto. Así que bueno, es nuestra responsabilidad estar cerquita, poder escucharlos, y les agradezco mucho que estén acá y no robo más tiempo a estos enormes que están hoy acá. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Me tomo mi tiempo, pero que no quiero que se caiga el micrófono. Perdonen que les dé la espalda. Ahí está, ahora sí. Gracias, Mechi. Para ir directo a nuestra conversación y recibir a los especialistas con todo lo que tienen para compartir, voy a presentar a la moderadora de nuestro conversatorio, directora general de la Dirección de Escuela Abierta a la Comunidad, Teresa Patronelli. Bueno, gracias por el aplauso. Yo soy la menos importante porque la verdad que con estos grandes especialistas que tenemos hoy vamos a tener un espacio súper fructífero para todas las familias que nos acompañan, también docentes y directivos de escuela. La verdad que esto es en el marco de Escuela en Familia, como contaba Mercedes, es una plataforma, es un proyecto que pensamos para acompañar, para fortalecer el rol de la familia, que hoy tiene tantos desafíos y necesita tanto acompañamiento y herramientas. Como decimos, no hay un manual para ser mejores padres, madres o cuidar niños y adolescentes, pero sí hay mucha información generada por evidencia, construida por gente que estudió mucho, que se dedica a esto, y la necesitamos porque ya acompañar y criar a nuestros hijos como lo hicieron con nosotros o por simple intuición no alcanza, hoy los desafíos son enormes y bueno, esto es Escuela en Familia y este espacio es parte de la plataforma, así que bueno, acompáñenme, así empezamos. Vamos a presentar a Teresa Torralba, Alejandro Schuckman y Lucas Raspal. Les voy a contar un poquito de cada uno de ellos. Es un lujazo tenerlos acá.
Voy a leer un poquito de cada uno de ellos, que calculo que ustedes los conocen, pero bueno. Alejandro Schuckman es licenciado en Psicología, escritor y conferencista, especialista en vínculos y adolescencia. Su trabajo está fuertemente enfocado en conferencias, cursos, talleres, obras de teatro en Argentina y otros países de habla hispana. Actualmente, además, está llevando una obra de teatro, Primero Yo, de paso pasamos el chivo por si alguien lo quiere ir a ver. Primero Yo Quiero, una llave para tu amor propio, enfocada en el vínculo con uno mismo. Y es autor de un montón de libros, entre ellos Generación Niní, Es no porque yo lo digo, Herramientas para padres, No huyo, solo vuelo, El arte de soltar a los hijos y Greta, El arte de complicarse la vida. Bueno, Lucas Raspal es médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en crianza positiva. Es profesor universitario, titular de cátedras y docente, invitado en cursos de posgrado, maestría y doctorado. Escribió artículos científicos y 12 libros. Como conferencista y divulgador, participa de congresos, talleres y capacitaciones en distintos países de Latinoamérica y aparte vino de Rosario, llegó hace un ratito y vino especialmente para estar hoy con ustedes, así que también un lujazo que los tres hayan hecho un huequito en sus agendas, que fue súper difícil y hoy es viernes 6 de la tarde, así que todo es muy bueno. Y Teresa Torralba es doctora en neurociencias de la Universidad Favaloro, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación INECO, directora del Departamento de Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva del Grupo INECO, y en su carrera dirigió labor de más de 40 profesionales en áreas de investigación neuropsicológica y clínica. Publicó más de 90 trabajos de investigación referentes a la neuropsicología, todos en revistas internacionales. Es autora y editora de numerosos capítulos científicos y además escribió un libro que se llama Cerebro Adolescente, que lo súper recomiendo porque lo leí y me encanta, así que bueno, gracias Tere también por tu tiempo. Pensamos un espacio de conversación, un espacio de preguntas, pensando en el adolescente desde que inicia esta etapa de la vida y todas las características y cuestiones que pasan a lo largo de esta etapa, que bueno, empieza y termina más o menos a una edad. Así que si quieren arrancamos por eso, ¿no? Como, ¿cuándo empieza la adolescencia? ¿En qué momento de la vida uno de nuestros hijos o una persona se convierte en adolescente? Bueno, arrancamos. Primero quiero saludar, ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No quiero hacer largo el agradecimiento, pero la verdad es que es un gusto estar acá. Yo voy a agregar una cosita nomás al currículum, aparte de ser rosarino, que no lo dijo. Sí, dijiste que me vine para acá. Yo soy papá de 3. Y en esto de cuándo empieza la adolescencia, les puedo contar que el último cumple el 3 de mayo, que fue de Anita, que es la más grande, fue un cumpleaños diferente. Así que ya les puedo decir que la adolescencia seguro que anda dando vueltas por ahí. Ella cumplió 12. ¿Vieron la peli Intensamente? ¿Sí? ¿Todos vieron la peli? ¡Ah, qué bárbaro! Hicieron como una tarea. ¿Vieron que arranca cuando se aprieta un botón? El botón de la pubertad. Bueno, un poquito antes, durante o un poquito después va a estar este fenómeno que excede lo estrictamente biológico que tiene que ver con la pubertad, que nos habla de la adolescencia. Se ve en la mirada, se ve cuando se dan vuelta después que les dijiste algo que no les gustó y vos sabés que están diciendo algo por lo bajo, no lo querés preguntar igual, pero ya sabés que algo cambia ahí. Y eso más o menos 10, 11, 12, es muy difícil precisar una línea para decir la adolescencia empieza acá, pero sí me gustaría al menos decir que no empieza antes de los 10. Y esto lo digo porque seguramente ustedes tendrán hijos, hijas más chicos que empiezan a apurar, sobre todo si tienen hermanos más grandes, con que son adolescentes. Entonces a veces nos vemos como en esa confusión de, pero tiene 9 y ya adolescente. No, yo le digo a Anita, perdón que lo diga de esta manera, pero yo le hablo así, no, ni en pedo, amor. Vos no sos adolescente, en realidad vos lo que querés, pienso en mi cabeza, ¿no? Es llevarte alguna de las licencias que vienen con la adolescencia, pero no las vas a tener. Sobre todo cuando hablamos de dispositivos digitales y otras de las supuestas, muy entre comillas, ventajas que pareciera traer la adolescencia. Y en esto de cuándo empieza, está bueno saber que empieza más o menos a partir de 10, 11 o por ahí y no antes, porque si no se apresuran mucho en entrar a un territorio en el que al final van a llegar igual, pero se pierden la época que todos nosotros desearíamos volver a pisar,
Y si la infancia dura 7 años al final, ¿cuánto va a durar? 6. Dentro de nada vamos a decir la adolescencia empezó a los 8. No. Entonces ahí podemos fijar un límite alrededor de la pubertad. Anita es hija mía, no creo que haga falta que me pare, ya estarán más o menos asumiendo que soy un tipo que no pasa el 1,64 m. Anita no arrancó esa pubertad con todo lo que trae la pubertad, sobre todo el estirón, ¿no? El crecimiento, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Otras amiguitas recontra sí, cuando fueron a casa el otro día al cumple, amigas que yo las veo y digo, ay Dios, no siempre el cuerpo te señala de manera única cuándo empezó esa adolescencia, porque la adolescencia tiene que ver con cosas que exceden entonces el cuerpo. Entonces ustedes la ven a Anita y dicen, esta es nena. Ustedes la ven a la amiga más alta de Anita y dicen, esta es una adolescente. Y en realidad la cosa no pasa tanto por ahí, sino por otros fenómenos. Con eso cierro más o menos una idea muy aproximada de cuándo pensar el arranque de este periodo. Y así como empieza a los 12, también hay una, o más o menos a los 12 o en la pubertad, hay una edad en la que ya no sos más adolescente y también tenés que hacerte cargo de otras cosas, ¿no? Yo tengo 46 y todavía la sigo estirando. Pero bueno, Ale me dijo que hasta los 50 más que eso no. No más de 4 años, ya está, Lucas, te tuvimos una charla de en Rosario, dejate joder. Sí, ya está, 4:50. Sí, tiempo. Ahí, a ver, yo agrego a lo que decía Lucas, las etapas están formalmente, ¿sí? Por lo que los padres y madres hacemos. Primero agradecer y saludar también, ¿sí? Que yo me enganché ya en la dinámica, muy, muy contento de estar acá con todos ustedes. Gracias. Las etapas evolutivas yo estudié en la Universidad de Buenos Aires año 83, hace un rato ya. Y en los libros decía una cosa, hoy sucede otra, pero no porque la adolescencia haya cambiado, y es lo primero que yo quiero decir. Lo que cambió es la manera que tenemos los adultos como cuerpo social de mirar la adolescencia. Y esto es una terrible noticia para nuestros hijos, ¿sí? La adolescencia empieza, como decía Lucas, ¿sí? 11, 12, 10, no antes, ¿sí? No antes. Y termina cuando nosotros empujamos amorosamente para que salgan al mundo adulto. Sí, obviamente que los hijos tendrán que hacer lo suyo, pero mi primer libro es La generación Nini, que tiene que ver con los jóvenes que se perpetúan y atrincheran en la adolescencia por omisión de la tarea de los adultos. ¿Sí? Y esto no es gratis. Permanecer en la adolescencia, más allá de lo prudente, hace que sean hombres y mujeres sin habilidades de afrontamiento de las exigencias que la vida adulta presenta. Y esto trae sintomatología y trae un montón de problemas. Con lo cual, digo, que los chicos sean chicos, que jueguen, y vamos apurando cuestiones en las que tienen que ir lento y vamos dejando que vayan lentos en otras en las que se tienen que apurar. Una vez un grandote en el consultorio hace años, 15 años, un rugby además, le pone la pierna encima a la madre y le dice cordones. ¿Sí? En el medio de una entrevista. Y la madre empieza a atar los cordones. Entonces yo tenía un poco de pelo ahí todavía. Se me paran los poquitos pelos que tenía. Le digo, ¿qué haces? Dice, no, porque se los ata mal, se enrida y se cae. Fue la última vez que vi al chico, seguí trabajando con la madre. Le digo, deja que se caiga. Esos riesgos, ¿sí? Esos riesgos que los corran. Un UPD no. Ahí me planto. Ahí no elegí. Con los cordones, 15 años, fíjate qué haces, que yo ya te enseñé. Y si no aprendiste, tema tuyo, ¿no? Entonces, la adolescencia termina también cuando los adultos estamos dispuestos a dejarlos volar y soltarlos. ¿Vos, Tere, querés agregar algo? Sí, bueno, buenas tardes a todas. Gracias por invitarnos acá, es un placer. Yo solo, desde ya que comparto todo lo que dicen ellos, solo digo que es larga, ¿no? Igual la adolescencia, está siendo larga. No le digas esto, no, bueno, no sí, es lo que quería sí. Sigo chiquito, Luca. Se los digo porque es larga y arranca alrededor de los 12, como dijeron acá, 10, 12. Por algunos motivos se fue adelantando, también biológicamente, la menarca aparece antes, los cambios puberales en los chicos también aparecen antes, que es otro capítulo, pero hay razones, ¿no? Varias razones por las cuales sucede esto. Y por otro lado termina un poco más tarde de lo que siempre fue, querramos o no, aunque querramos empujarlos, hay ciertas dificultades que están existiendo hoy, por los cuales los chicos alrededor de los 25 años todavía les es difícil ir a vivir solos, tener una familia, poder mantenerse, ser independientes. Y aunque los padres querramos, y es verdad que uno quiere como, listo, ¿no? Ya está.
Yo tengo un hijo de 26 que hace 2 años lo miro fijo, se fue finalmente a su lugar, pero hubo que ayudarlo. Pero hubo que Empujar ayudarlo. amorosamente era Amorosamente. mirar fijo. Claro, sí. Pero hubo que Se ayudarlo. fue, pero ya vuelve. No, pero hubo que ayudarlo, ¿no? Y también hay que entender que a nivel mundial esto sucede, que no es tan sencillo como antes que los chicos puedan ser independientes. No es como ni siquiera en mi época, quiero decir, y menos en épocas anteriores. Y por otro lado, el otro concepto que es no mirar a la adolescencia como si fuera un diablo, ¿no? La verdad es que la adolescencia es una etapa que tiene riesgos, que aunque uno ponga adolescencia y mire, nosotros todos escribimos algunos libros y los libros más viejos de la adolescencia tienen imágenes muy brutales como las drogas, los riesgos, los traumatismos de cráneo, el sexo sin protección, todas las problemáticas. También es una etapa muy luminosa. Y entonces, que somos acá psicólogos y psiquiatras, depende cómo miremos esa etapa, es también cómo la vamos a vivir. Y si la miramos como que es un drama, entre que ya es larga y además es difícil, también uno, sin querer, está esta profecía autocumplidora, ¿no? ¡Wow! Lo que se viene, ¿no? ¿Y por qué me miras así? Bueno, interpretamos un montón de cosas porque somos gente y tenemos cerebro y tenemos pensamientos. Entonces, mirar esta etapa de una manera más positiva, como en muchos aspectos de la vida, pero también a nuestros adolescentes de esta manera, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de esto, pero sí decir lo que es larga, y esto no es desahuciarnos, sino que es aprovechémosla, porque es larga, pero todo pasa, y rápido también, ¿no? Y también todavía están en nuestras casas. Entonces también es claro, es como que es una recontra oportunidad. Ya vamos a hablar de las oportunidades concretamente. Gracias. Bueno. Cuando hablamos de adolescencia y de esta etapa que arranca, entonces, como dijimos, cerca de la pubertad, cerca de los 12 años, esas características, vos habías empezado a hablar algo, Lucas, pero bueno, contame también, el que quiera de ustedes arrancar, ¿qué características típicas encontramos en un adolescente de las cuales no tenemos que alertarnos porque son naturales y esperables, ¿no?, de esta etapa? Bueno, arranco yo y después ustedes meten sus bocados. Es cierto que es una etapa de sub y bajas, ¿no? Donde las emociones están a flor de piel. Yo tengo un sesgo, que soy neuropsicóloga, como me presentó Tere, por lo cual estudio mucho cerebro, y les quiero contar muy cortito, y ellos van a poder después caracterizarlo en lo cotidiano, pero muy, muy cortito lo que pasa en el cerebro y por qué es que los adolescentes tienen estas conductas que son quizás muy contradictorias entre sí. Es decir, puede estar tirado en un sillón durante 4 días, puede estar saltando en una pata y feliz y amoroso y abrazándote y diciéndote te quiero, o te puede mirar con una cara que uno dice no me quiere ver más, ¿no? Entonces, vemos que hay como muchas fluctuaciones emocionales. Y esto se debe a lo que nosotros, explicándolo en sencillo, sucede en el cerebro como una suerte de desbalance. Y lo cuento cortito para que ustedes también lo entiendan. Para mí fue muy importante entender qué es lo que sucedía en el cerebro de los chicos, de por qué actúan como actúan, por qué piensan como piensan y por qué tienen estas emociones de esta forma, ¿no? Y lo que sí sabemos hoy, a ver, lo más concreto posible, es que nuestro cerebro se desarrolla hasta los 25 años, más o menos. Por lo cual, el cerebro de los adolescentes todavía está en desarrollo, está inmaduro, está en construcción. Y las áreas que menos desarrolladas están son los lóbulos frontales. Estos lóbulos frontales son los reguladores de la conducta, son los que regulan nuestras emociones, son los que ponen el freno de mano a nuestro descalabro emocional. Esta Ferrari sin frenos, le llamamos algunos como una metáfora de decir, hay una carrocería muy bien armadita, pero que está con poco freno. Y a la vez, las áreas emocionales están hiperestimuladas, como desarrolladas. Entonces hay una efervescencia emocional y un freno, que son nuestros lóbulos frontales, en desarrollo inmaduro. Y ahí encontramos esta falta de autorregulación tan común en nuestros adolescentes. Y entonces, después vamos a hablar cuándo es normal y cuándo no es normal, pero en principio, si entendemos que es normal que fluctúen, que es normal que estén como una ameba en el sillón y hiperactivos, corriendo sin parar, amorosos y diabólicos, y que pasen todas estas cosas que no son contra nosotros, sino que es parte de que se está sintonizando el cerebro.
Sí, yo retomo desde ahí, está buenísimo que lo mencionas así. Yo le decía bicicleta sin freno, pero me gusta más la idea de Ferrari. Ferrari, que una Vamos con Ferrari la es más Ferrari. complicada. Son imparables. Tan Ferrari. lejos, ¿no? No lo puedo ni soñar a eso. Sumando a eso, vamos a llevarlo después a la casa, ¿no? Entonces, vos tenés a tu hijo, tu hija, si hay alguna situación de conflicto, seguramente va a estar estallando por las paredes, quiero decir, como lo hicieron cada una y cada uno de ustedes, aparte de yo, que ni les quiero decir, para que no nos olvidemos que esto es la adolescencia y esto siempre fue la adolescencia. No es que por alguna razón nos tocó criar adolescentes en coordenadas de tiempo y espacio únicas. La adolescencia siempre tuvo estas vueltas, al punto, yo en un libro hago mención de una cita de un filósofo de 600 años antes de Cristo que decía esto: los jóvenes son insoportables, no le hacen caso a los adultos. Y yo digo, claro, bueno, esto siempre fue así. Pero también coincido con esto, ¿no? Si nuestra mirada sigue siendo una mirada dura hacia la adolescencia, terminamos criticando y terminamos pasando este largo periodo de la vida, que aparte es el último en casa, peleándonos. Entonces, cómo miramos la adolescencia no es menor. Y ahora retomando esto, ¿cómo se va a ver este cerebro desbalanceado en casa? Emociones tipo montaña rusa y sobre todo, cuando el cerebro está en caliente, vamos a decir, ¿no? Cuando estamos hablando acá, ese funcionamiento se desbalancea más aún. Entonces yo me siento, ¿no? Con el enano mío, vamos a ponerle con Benja. Benja tiene 10, pero en este juego va a tener 16 o 17. Digo, bueno, enano, ¿hoy salís con tus amigos? Sí, bueno, papito, no te subís al auto de nadie que haya tomado. Lo hablamos, sí, sí, ya, porque tal, sí, me entiendes. Enano, ¿va a ir Pilar hoy? Sí, te gusta, ¿eh? Te gusta. Sí, vos, yo sé que te incomoda, pero, hijo, si vos vas a tener relaciones, te cuidás. Sí, no seas pesado, hablamos. Viene Belén entonces al rato y dice, ¿y hablaste con Benja? Impresionante. Una charla de esas que viste decís, me encanta ser papá de adolescente, dicen que es difícil, pero es lo más, listo. En ese momento el cerebro del adolescente templado, en frío, hablando conmigo, tiene una capacidad, porque tiene esa capacidad de abstracción y de razonamiento a la par mía. No es que yo sea una luz, pero digo a la par de un adulto, vamos a decirlo así. Si el día domingo yo lo levanto, enano, hey, a comer, arriba. Y se levanta así con una cara. Digo, ¿qué pasó, enano, anoche? ¿Qué pasó? Fue Pilar. Ajá. ¿Y? Bueno, estuve con Pilar. Ay, bueno, ella quería, ¿no? Ella quería. Sí, pasaron, sí, pero no me cuidé. Dijo, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasa en ese momento, en ese desbalance? Ocurre que el cerebro en caliente, y acá entiendan la metáfora, el cerebro entonado en el mundo emocional agitado, cosa que pasa sobre todo cuando están en ambientes sociales, con pares, ya se desequilibra más aún. Entonces esos frenos a los que hacíamos referencia recién funcionan peor. Por eso todos ustedes, todos nosotros hicimos cosas con el cerebro en caliente que cuando vuelve a frío no lo podemos creer. Yo no puedo creer las cosas que hice en la adolescencia, agradezco estar acá. No, pero lo digo de verdad y sin orgullo, no lo digo como jactándome de lo que fue mi adolescencia. Lo que digo es, entendamos cómo va funcionando esa cabeza, porque esta riqueza, que yo quiero leer el libro, te lo tendría que haber garroneado antes, pero no importa, lo voy a salir a comprar, porque conocer el cerebro es conocer cuáles son sus herramientas también, y no conocerlo es avanzar al choque con algo que no pueden, porque si no, enojémonos con el pibe de 1 año que se tropieza cuando empieza a caminar. ¡Caminá! No, porque aparte es así en casa con los adolescentes, a los gritos. Entonces ahí voy sumando en esto de
cómo se ve la adolescencia. Se ve así, se ve con muchos enojos, se ve con cambio de referencia. Ustedes ya no son dioses, yo ya no soy Dios. Todo lo contrario. Sí, muchas Todo lo veces, contrario. sí, y eso... Pero concretamente, por ejemplo, es esperable que esté un par de horas tirado en el sillón, es 4 esperable que no quiera... 4 al sillón. Una vez, Tere, me contabas vos algo de que te pasó con tus hijos, que no querían comer con ustedes y que tu marido estaba angustiado porque no querían estar con ustedes. Digo, hay cosas que son esperables y que, como que, bueno, tenemos que comprenderlas y actuar de alguna manera como para no generar algo contraproducente, pero también hay cosas que no son esperables y que son señales de alerta, ¿no? O sea... Sí. Yo quiero agregar a lo que dijeron Tere y Lucas. Son chihuahuas, digo yo siempre, disfrazados de rottweilers. Entonces, tengamos en claro que esta cosa bravucona que nos plantean, ¿sí?, es una máscara, porque el camino saludable del crecimiento es el que va de la endogamia, ¿sí?, endo adentro, gamia familia, a la exogamia. Tienen que, o sea, nosotros pasamos de ser los ídolos superpoderosos a ser unos imbéciles, y esto no tiene que ver con que nos dejen de querer, ¿sí? Si nosotros nos autorreferenciamos y nos angustiamos y lloramos, ¿por qué me haces esto? Yo doy la vida por vos, ¿sí? El cerebro adolescente se va retrayendo, toman distancia, ponen una playlist que dice Sermón de Mamá número 15.000 y dejan de escucharnos y perdemos el vínculo, que es lo más importante que tenemos con nuestros hijos y que está seriamente deteriorado en estos últimos tiempos porque hemos perdido totalmente el foco y la brújula, ¿sí? Entonces, cuando vemos, y ahora voy a los alertas, pero cuando vemos que un adolescente está en sus manos con cuestiones más complejas de las que puede gestionar, limitamos y decimos que no. Y si se enoja, tendrá doble trabajo y tendrá que desenojarse y va a entender que las cosas en la vida no se consiguen ni amenazando, ni pataleando, ni con berrinche. Claro, Molesta- porque pareciera, discúlpame, que no hay límites, que no podemos poner límites a la adolescencia y sí. Sí, somos una generación de padres, para diferenciarnos de una generación de padres autoritarios, ¿sí?, una generación de padres y madres amorosamente tibios. Y el límite, esta silla afortunadamente tiene límite, porque si no yo me iría para atrás, tiene un respaldo, tiene apoyabrazos, no es un castigo. El límite es amor y es cuidado. Entonces, ahí es donde digo que es imprescindible que recuperemos el sentido común, pues seguramente el hijo de Luca, sí papá, sí papá, sí papá, y está pensando en otra cosa, está pensando en qué perfume ponerse para que Pilar muera enamorada. Y ojo desde dónde nos comunicamos, si hacemos un check, ¿sí?, pues tenemos poco tiempo, porque estamos con urgencia, ¿sí?, y ordenaste la pieza, hiciste la tarea que yo, y nada, sí señor, y nada del vínculo. ¿Cuáles son los alertas en la adolescencia? ¿Sí? Cualquier de repente en un adolescente es una alerta. Y cuando digo alerta no digo hiperventilarnos y salir corriendo a una guardia psiquiátrica, sino simplemente saber que hay alguna cuestión que tenemos que atender. De repente era un chico muy extrovertido y se metió para adentro. Señal de alerta. De repente tenía muy buenas notas en el colegio y empieza a irle muy mal. De repente cambia abruptamente su aspecto físico, de repente modifica su grupo de amigos, de repente hay cambios en sus hábitos alimenticios, ¿sí? Cualquier de repente en un adolescente es una señal de alerta. Y acá quiero decirles y romper un mito. Esta cosa es, bueno, si no tiene ganas de hacer terapia, que no haga. ¿Perdón? Yo a mi hijo lo llevé a vacunar y lo llevé, ¿sí?, agarrado así como un chanchito porque lloraba, pero no le iba a decir en este exceso de crianza respetuosa que tenemos, ay, mi amor, no tenés ganas de vacunarte, ok, vemos más adelante. Tenía que vacunarse y lloró y se vacunó. Yo he atendido cantidad de adolescentes que venían con tantas ganas como yo a hacer burpees, ¿sí? No querían venir a terapia, venía uno encapuchado, que lo cuento siempre, hermoso, tenía serios problemas, consumo de marihuana, que la marihuana es una sustancia complicadísima en la adolescencia, ¿sí? Después charlamos de eso si del tiempo. Venía encapuchado, era verano, venía con una capucha, ¿sí?, Darth Vader era, ¿sí? 8:30 de la mañana los miércoles, ya no me olvido más. Era un embole. ¿Sí? Le decía, están perdiendo guita tus viejos, estas sesiones se las cobro, no es que son gratis porque vos no hablás. ¿Sí? En un momento se saca la capucha y no había chance, no lo iba a dejar atender. Se saca la capucha y me dice, bueno, ¿qué querés que te cuente? ¿Sí? Ok, se rindió, hablamos, trabajamos, me llamó 10 años después para contarme un problema que tenía con su novia, y los padres y yo hicimos un bloque de adultos en donde teníamos claro que no íbamos a negociar con
la cabecita de este adolescente que estaba en crisis y que no podía gestionar lo que le pasaba. Entonces, hagamos una consulta de orientación, que sobra en consulta. Yo al pediatra de mis hijos le he roto la paciencia tantísimo, ¿sí? 12 de la noche, pues no le baja la fiebre, ¿cuánto tiene? 38. ¿A qué hora le diste el antitérmico? Hace 20 minutos. Y no, esperá. ¿Sí? De la misma manera, si vemos que hay un de repente, primero hablemos con nuestro hijo y mirémosle a los ojos. Y quiero decir, no nos escuchan todo el tiempo, pues damos unos discursos que son un plomo, pero no dejan de mirarnos y educamos con el ejemplo. En esta casa nadie grita, vamos mal así. ¿Sí? Le enseñamos a no mentir y decirle a la tía que no estoy. ¿Okay? Digo, conectemos mirando a los ojos. Yo estuve ayer en Córdoba, en Laguna Larga, en una actividad con 700 adolescentes, y varias veces en la charla me quebré porque era conmovedor. Los chicos hablan, los chicos dicen, los chicos piden ayuda y los chicos dan señales cuando ven un adulto que está dispuesto a escuchar. Ojo, mi hijo me decía, conmigo para las cosas que escribís en los libros, una vez que me acompañó a una charla, no te sale nada, ¿no? Y no, hacemos lo que podemos, digo. Pero no es que esto, no se olviden, son chihuahuas disfrazados de Rottweiler. Y pidamos ayuda profesional y pongamos límites en aquellas cuestiones en las que no pueden gestionar. Y hagan redes de familia, excelente, y no lo digo por estar acá. La iniciativa de la ciudad de la escuela en familias es urgente. Yo discutí alguna vez con un diputado en un programa de televisión que pedía servicio militar obligatorio. ¿Sí? Lo ubican. Y yo le decía, no, hagamos escuela para padres, así que... Bienvenidas a esta iniciativa que nos permiten armar redes. Sí, la verdad que Mercedes fue una gran promotora de esta propuesta, así que gracias también a ella que desde el primer momento creyó en esto y lo propuso y lo empujó, así que bueno. Un poco más de señales de alerta que, a ver, Tere, que nos puede aportar. Sí, yo quería sumar a lo de Ale de repente, que me gustó, pero el de repente, por lo menos en mi cabeza y un poco en lo que siempre he estudiado, tenemos que saber cuánto es ese de repente, ¿no? Porque como padres, y yo cuando le contaba a Tere que he hecho varias consultas también por mis hijos, porque de repente no sabía si ese de repente iba a durar mucho, o sea, si de repente es largo, de repente van a estar internados, o de repente, no sé. Entonces, un poco el parámetro es más de 2 semanas, ¿no? Como si algo dura más de 2 semanas, digo, para la cabeza de los papás, porque uno necesita saber como tiempos. Por ahí 4 días en el sillón nos parece un montón, pero bueno, si son 4 días y alguien te dice, bueno, si son 4 días y no son 4 meses, es diferente, ¿no? Y 3 palabras que para mí son muy importantes, que por ahí ustedes coinciden, que tienen que ver con, uno, la duración. En general usamos este parámetro de 2 semanas en la clínica, ¿no? La intensidad, es decir, ¿qué tan fuerte es esa conducta? O sea, ¿cuánto le pasa de eso que le está pasando, ¿no? Y el impacto. Y son 3 palabras claves, entonces duración, intensidad e impacto. Impacto significa, no le permite ir al colegio, o sea, no quiere levantarse de la cama, literal, no quiere comer conmigo a la noche, que ese es el cuento de... No quiere ir a jugar al fútbol con sus amigos, es decir, le cambió la vida esto ahora, hoy, después de 2 semanas. Realmente le está impactando, porque el impacto es importante, ¿no? Entonces, con esas 3 palabras que para mí son claves, podemos determinar... Bueno, si nos parece que vale la pena consultar o no. O sea, tenemos que tocarle la puerta a alguien. Y ante la duda, como bien dice Ale, siempre romperle los quinotos al psicólogo, al psiquiatra, al amigo, al tío, al conocido, porque me está pasando esto con mi hijo y no sé si es normal. Entonces, ante la duda, consultar. Eso siempre. Y mantener como este criterio de decir, bueno, si es muy funcional, porque de repente bajó las notas una vez, pero si eso se mantuvo 3 meses, ya es más difícil, ¿no? Bueno, una vez no le fue bien, pero 3 meses ya es un poco más. O de repente pueden pasar cosas. Entonces, a mí me encanta el de repente, me parece que es una linda frase para mantenerlo y sumarle esto de, bueno, duración, intensidad e impacto, ¿no? Para la consulta. Sí, y yo agregaría poder diferenciar aquellas señales de alerta que tienen que ver con algo que realmente le está pasando a nuestro hijo o cuando tiene que ver con nuestros miedos. ¿Sí? Porque, les transmitimos nuestras frustraciones en la leche templada y en cada canción, dice Serrat, y es cierto. Entonces, un adolescente puede no querer estudiar, y esto a lo mejor es un problema más para los padres que para el chico. A mí no me preocupa, y ojo, discutí mucho con mi hijo más chico porque no quería estudiar y él me lo echó en cara después, tenía razón. Pero que decida no estudiar, y no hay manera en el mundo de obligarlo a estudiar. No usemos el vínculo para eso, por favor, les pido.
¿sí? Elijamos qué batallas librar. Pero a veces tiene que ver con nuestra ansiedad, ¿sí? Y ahí veámoslo en nuestra terapia y no lo jodamos a él metiéndole espacios que no necesita. ¿Se entiende? Diferenciemos cuándo es un problema del hijo y cuándo es un problema de los adultos, que tienen una vara altísima, y yo he tenido en 40 años de profesión consultas disparatadas. Entonces también hagamos un ejercicio introspectivo de decir, bueno, a ver, ¿esto es de mi hijo o esto es mío? Y si es mío, en terapia, con una amiga, con el cura, con quien sea, pero tratemos de separar ahí. Y el antídoto es el vínculo. El vínculo es el punto de contacto con lo saludable. Sí, hay una cosita más, ¿no? Ya tenemos los de repente, los criterios, nosotros hablamos como criterio diagnóstico, ¿no? Esto de la duración en el tiempo es súper importante porque dijimos que la adolescencia sea así, si interfiere o no con el desarrollo de la vida cotidiana, todo como se expuso acá, y la generosidad que reclama la adolescencia, que es que no te lo van a contar a vos, probablemente no te lo van a contar a vos. Entonces ahí hay que salir a buscar a alguien porque en alguien hay que poder atar esa necesidad que está teniendo ese adolescente. Entonces por ahí sea un profesional, sí, idealmente, porque tiene todo un cuerpo de conocimientos y de experiencia que puede hacer más fácil el camino, pero si no puede ser la tía Lauri, o puede ser la abuela, o puede ser la mamá de la amiga con la que tiene toda una relación, porque aparte yo voy a estar ayudando a la amiga de mi hija. Por eso está bueno lo de escuela de familias y también lo quiero decir, porque en realidad en la adolescencia volvemos a ser un poco tribu. Como hay un cambio de referencia que es absolutamente normal en la adolescencia, que es yo ya no quiero hablar todo con vos, mamá o papá, porque entiendo que tiene como un doble filo decirte absolutamente todo, y porque aparte ya no sos ese o esa que eras infalible con la palabra siempre acertada, el abrazo justo y tal, dolor nuestro si quieren en el alma, después lloramos un rato, pero las cosas son así. Entonces hay que ser muy generoso para que sea otra persona la que la ayude a Anita y no voy a ser yo. Y eso me va a doler a mí. Pero si tengo esa generosidad de decir, bueno, habla con Ale, habla con Tere, habla con tal, pero habla con alguien, porque yo necesito que vos esto lo puedas sacar. Si no es conmigo, bárbaro, sin hacerle sentir la culpa de... No la sienten. No la sienten, no la sienten. Tampoco está eso en el cerebro en este momento. No la sienten, pero ojo ahí, cuando yo les pregunto a los chicos, ¿no? ¿A qué cosas tienen miedo? Esto me emociona mucho cada vez que sucede. Yo vengo dando una charla para chicos hace muchos años en distintos lugares. Y les pregunto, si crecer da miedo, dicen que sí. ¿A qué le tienen miedo? A fracasar, porque los educamos en esta antinomia del éxito y del fracaso, tenés que ser el mejor, ¿sí? Y a decepcionar a los padres. Y esto les importa un montón aunque disimulen. Sí, todavía son, a ver, por toda la vida, ¿no? Uno siempre es hijo, pero digo, están en nuestra casa, son chicos para un montón de cosas. Y por ahí, otra cosa que está buena que ustedes les puedan compartir es, por ahí hasta la adolescencia no hubo una necesidad de la familia, de los padres con los chicos, de generar ciertas estrategias de comunicación, que si bien es importante hacerlo desde antes de la adolescencia porque nos va a aliviar mucho más esta etapa, pero si no sucedió antes, ¿cómo podemos generar en esta etapa donde pareciera como que hay una barrera entre los chicos y los padres, mejor comunicación, más confianza? Porque es clave para poder estar cerca sin invadirlos, porque bueno, se entiende que ellos naturalmente quieren estar más lejos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Construyamos momentos. Yo hice una encuesta hace muchos años con un montón de adolescentes. Si tuvieras que elegir un momento para guardar en una cajita y mandarlo al espacio, ¿qué momento elegirías? ¿Sí? Fueron cientos de encuestas, ninguno puso, ¿sí? Cuando me regalaron la consola super no sé cuánto, me llevaron al crucero a Disney. No, cuando mi papá me enseñó a hacer el primer asado, cuando iba con mi tío a pescar, cuando salíamos a andar en bicicleta con mis hermanos. Es esto, no nos confundamos. El otro día escuché un video de Pepe Mujica en Uruguay, hermoso, que dice, vos a tus hijos les comprás cosas, no las pagás con plata, las pagás con tiempo. El tiempo que te llega a ganar la plata para comprarle cosas que a lo mejor no necesitan,
¿no? Entonces digo, no maltratemos a nuestros hijos dándole todo lo que nos piden y construyamos momentos de esos para guardar en cajita. Salgamos a caminar, ¿sí? Y si nos dicen que no, ayúdame en esto, los chicos a veces son empáticos, ¿sí? Ayúdame que tengo que bajar unos kilos, vamos a caminar y dejamos celulares. Ojo, porque a mí mi hijo me escondió, mi hijo más grande, no hace mucho, 2 años me escondió mi celular un día. Y no lo cuento con orgullo, como decía Luca antes, digo, lo cuento. Me decía, papá, bajá, pues estás a 1000. Digo, mirémoslos a los ojos, tratemos de ver cómo están, abramos un poco, ¿sí? Contémosles cosas de nuestra vida, algunas no, porque, ¿sí? Digo, siempre se nos ha caído una letra, ¿no? La D, y nos transformamos, pasamos de padres a pares, lo cual es mala noticia para los chicos. Compartamos momentos de calidad y tenemos que estar muy atentos a cuando ellos quieren hablar, que no va a ser cuando nosotros querramos. Y tratemos de dejar lo que estamos haciendo para darles bola, porque para ellos no da lo mismo. Esto que dice Lucas es clave, seguramente no sea a nosotros a quienes nos cuenten, pero no tenemos que dejar de ser una referencia como la torre de control del aeropuerto, ¿no? Que el avión despega y la torre de control está ahí, y no se va atrás de cada avión o el faro de los navegantes, pero es esto, y saquemos el check, ¿no? Ordenaste la pieza, hiciste la tarea, la mochila, entonces eso no les importa nada a los chicos. Y tampoco yo a tu edad menos les importa, ¿sí? Sepámoslo, ¿sí? Nada. Sí, pues yo que tenía tele blanco y negro y 4, ok, lamento por vos. Tu vida era malísima, Sí, claro, problema. Claro, sí. Lo siento por vos. Che, ahí sumo en esto que decía Ale. Hay una estadística, me cuesta citar cuál es la referencia, pero da igual porque en este caso ustedes verán si ilustra o no la vida cotidiana, que dice que de 10 veces que ustedes se comunican con un hijo adolescente, 9 son para corregir. Levanta la toalla. Hiciste la tarea, saca la mochila de ahí. Otra vez con el teléfono. 4 horas en el sillón, 4 horas en el sillón. Y yo poniendo la mesa. Para mí es generosa igual esa cuenta. Las caras, Lucas, te dan la razón a esta. Sí, hasta acá. Sí, lo que están diciendo son 9,9. Claro, en realidad hay que llegar a 100 para decir 99,1. 1 es para conectar. Lo que sucede ahí es que si nosotros estamos todo el día corrigiendo y en ese momento que finalmente nos quieren decir algo, hagan este ejercicio ustedes hoy, terrible. ¿Viste cuando venía en el bondi, en el auto, lo que sea, como maquinando, le tengo que decir esto a tu amiga, a tu hermano, a tu pareja, a quien sea? Cuesta a veces contar cosas. Bueno, Ale, te quería contar... ¿Otra vez me va a hablar así fuerte? Arranca, ¿no? Porque ellos nos hablan fuerte o nos hablan muy bajo o levanta la cabeza. Ya lo cortamos. Ya está. ¿Qué es lo que aprenden ellos al final? ¿Qué es lo que aprendieron ustedes, quizás muchas personas en la adolescencia? No son las personas para recibir lo que yo tengo para contar. Porque antes de arrancar ya me están corrigiendo. Ya están diciendo que no, que otra vez vos, que siempre equivocado, que... No hablo más, pero no hablo más al punto de que, hey, si sos adolescente y estás en esos 3 caminos que podés elegir a grandes rasgos, ¿no? De, bueno, si yo voy a ser el que desafía, ahora vas a ver hasta dónde puedo ir, porque se puede elegir ese camino, ¿no? Elige tu propia aventura, ¿se acuerdan de ese? Solo de los mayores de 45. Alcoyana. Sí, Alcoyana. El otro día tiré Alcoyana en una charla de chicos. ¿Qué le pasa, abuelo? Me dijeron. El otro camino, bien podría ser que si no se pone desafiante, es que ponga su conflicto atrás. Entonces ya no lo trae, ya no lo muestra, se inhiben. Recién un tercer camino pueden entrar en un diálogo, que por supuesto es el más conveniente de todos, pero para eso si no estamos receptivos. Si no elegimos qué batallas librar y vamos a todas, la toalla tan importante como si se cuida con pilar o no, y bueno, no nos va a estar resultando. Entonces, en la comunicación la clave es buscar eso y después, en esto que decía Ale, ¿cuáles son los momentos? Hay adolescentes, estos son estilos, cada uno tendrá el suyo. Que eso de sentarlo como hacemos a veces los adultos con el café en el medio y mirarnos ahí y hablar, no.
por ahí te subiste al auto manejando y el otro va acá y como los dos van mirando para adelante y no hay tanta invasión en la mirada y no me siento tan juzgado, capaz que ahí sale, ¿no? Como salir a caminar o pasear el perro o ir a súper o ir al asado. Cada quien tiene su forma, hay que respetarla, entonces hay que construir el momento para hablar. No es cuando nosotros queremos o podemos. Es mucho más cuando ellos quieren y pueden y nosotros tendríamos que facilitar eso. Bueno, desde mi mirada de las neurociencias, a mí me encanta escucharlos a ellos y puedo sumar algo. Uno, esto que decía Ale de los momentos, que es cierto, que se hizo un experimento como si fuera ahora, todos nosotros, eran 1.600 adultos, que les preguntaron que digan cuál es la memoria que más, el evento que más se acordaban de su vida. Si ahora yo les pido a ustedes que traten de pensar cuál es ese recuerdo que es como muy preciado, pero que se lo acuerdan muy bien, pero con la emocionalidad, con el olor, con la vista, con todos los sentidos. Y en ese estudio, que no era para saber esto que les voy a decir ahora, descubrieron que los recuerdos en la adolescencia son los que más se perduran en toda la vida. Que durante la adolescencia la adquisición, que eso es bien de mi campo de la neuropsicología, pero la adquisición de la información se graba, esa huella se graba como nunca más en la vida se va a grabar. Y eso me parece que es muy fuerte porque obviamente nos llena de responsabilidad, de obligación a los padres, pero nos da también como esa mirada de entender que esos momentos que les presentemos a los chicos van a quedar como, van a perdurar para siempre. Y esto tiene que ver con algo que a mí siempre me gusta contar y que ellos lo conocen muy bien, que es esta plasticidad que hay en el desarrollo del adolescente, que es súper importante. Yo no sé si ustedes hace 20 años sabían esto, yo realmente no lo sabía, y que tiene que ver con que el cerebro de los adolescentes, así como en la primera infancia hay un momento de la plasticidad del desarrollo, yo lo cuento muchas veces a esto, que los primeros meses son importantísimos, todos sabemos, ¿no?, cuán importante es brindarle estímulos, cariño, todo lo que necesita, estimulación cognitiva, motora, para los chicos, para que el cerebro se desarrolle, porque se crecen nuevas neuronas, nuevas sinapsis, conexiones, y se mueren las que no se usan, la poda neuronal. Eso que en la primera infancia lo sabemos de memoria todos, en la adolescencia vuelve a pasar. Y al volver a pasar esta plasticidad, el cerebro está plástico, moldeable, para recibir todos estos estímulos que estamos hablando, ¿no? Entonces, esos momentos se los recibe en un cerebro, en un circuito cerebral que está preparado para recordarlos durante toda la vida. Y esto para lo bueno y esto para lo malo, lo que lo hace muy interesante para nosotros los adultos, ¿no? Porque también lo hace vulnerable y quizás después hablemos acerca de esta vulnerabilidad. Entonces, el consumo de sustancias, el estrés crónico, hay un montón de cuestiones, la violencia, que hay que considerarlas porque también se asientan en este cerebro plástico, que además va a ser la última plasticidad del desarrollo. Después de esto, ya el cerebro siempre va a ser plástico, nuestro cerebro siempre es plástico, pero nunca tan plástico como entre los 13 y los 16 años, ¿no? Y bueno, agarrando esto último que decías, la verdad que a nosotros desde el Ministerio de Educación, por supuesto, nos importa mucho el bienestar de los adolescentes, estamos trabajando fuertemente en el bienestar socioemocional y en los últimos años crecieron muchísimos la estadística en casos de depresión, de ansiedad, de estrés adolescente. Cuestiones que por ahí se creían que sucedían mayor en la adultez. ¿Se sabe la causa? ¿Se puede vincular a determinadas cuestiones como para que los padres estemos atentos y en algún punto podamos colaborar o evitar o minimizar que esto suceda? A ver, el uso de pantallas. ¿Vieron la serie Adolescencia? Sí, bueno. Acá vieron todo. Acá vieron todo. Intensamente. Ahora, de criar nada. Toman nota. Claro, bueno, esto no se puede, escúchame. O Netflix o criamos, Lucas, todo no se puede. No la vi, yo voy a spoilear, así que sí. Y vean también que es una maravilla La Familia Belier, que es el manual de cómo soltar a los hijos. A ver,
la soledad de los chicos, ¿sí? En la serie Adolescencia, Jamie, que no es la historia de un adolescente de 13 años, psicópata integrado y asesino, es la historia de lo disfuncional de los vínculos entre padres e hijos, y era una familia más o menos normalita, de un padre trabajador, poco rústico, una madre sobreprotectora, no había nada terrible, sin embargo, sucedían cosas. El chico estaba mucho tiempo solo en su cuarto, ¿sí? Y lo más preocupante, y yo junto a las dos preguntas, Tere, las señales de alerta, que los chicos sufran en silencio en un adolescente es peligrosísimo, ¿sí? Porque los adolescentes tienen el pasaje al acto entre la ideación. Uno de nosotros puede decir, está cansado, yo puedo decir me quiero morir y no por esto está pensando seriamente en lastimarse o en suicidarse. En un adolescente el pasaje al acto es mucho más cortito, y la soledad y la rumiación de los pensamientos es peligrosísimo en un adulto y mucho más en un adolescente. Toda la cantidad de horas en pantallas y la resignación, Balzac decía, ¿no? Que la resignación es el suicidio en lo cotidiano. La mirada resignada de los adultos es un trampolín a trastornos de ansiedad, depresiones juveniles, ¿sí? Y un montón de patologías asociadas. Por un lado, bueno, está todo armado. Hay muchísima gente que invirtió mucha plata para crear plataformas de redes sociales. Esto, Tere y Lucas, que son especialistas en neuropsicología, lo saben mucho mejor que yo. Los shots de dopamina, ¿sí? Que se liberan cada vez que entran a las redes sociales, el cortisol que se provoca cada vez que esa dopamina falta, hace que estemos en un loop, como rueditas de hámster, en la satisfacción inmediata, ¿no? Fíjense, nosotros somos una generación, Lucas es más joven, Tere y yo andamos más o menos, ¿no? Que sabíamos... mucho más joven. 30 y pico, Lucas 20 y pico. Yo cuando era chico llamaba a la radio, decía soy Ale de Caballito, quiero ojalá de Silvio Rodríguez, y me quedaba todo el día con los deditos en el play y rec a ver si pasaban la canción y rezando que no me pisen, ¿sí? FM100 y ¡ay, claro! Y al día siguiente de vuelta, y ahora es todo ahí. Yo jugaba la Oca, Casillero 63, la Oca degollada. En el 74 terminaba y tenías que volver al principio. Digo, esta cosa de la inmediatez es una macana para los chicos, ¿sí? Y somos nosotros los que tenemos que tratar de equilibrar, favoreciendo umbral de frustración, ayudándolos a que se equivoquen, corriendo riesgos saludables, como decías vos, Lucas, eligiendo qué batallas librar, la toalla en el baño, qué sé yo, nada, veamos otras cosas, veamos si no está muy triste, ¿sí? Digámosle la toalla también, pero que eso no nos ocupe la tapa del diario, ¿no? Sí, hay un montón, ahí está buenísimo esto que menciona Ale. A ver, tocan tiempos difíciles, yo creo que siempre han tenido sus dificultades, cada uno a su momento. A nosotros nos apareció como un elemento que tomó la plana central que tiene que ver con los dispositivos digitales, y no es exagerado hacer un puente entre esa tasa que va creciendo de padecimientos y también el uso inadecuado y excesivo de tecnología, sin que por eso sea determinante, ¿no? Porque si no, ahora van a sacar todos ustedes la cuenta, cuánto tiempo usan sus hijos el teléfono, todos lo usan promedio, porque esto es una estadística local, entre 6 y 7 horas conectado de mínima. Si quieren igual, fíjense cuánto lo usaron ustedes ayer, porque es muy fácil, pones ahí en la ruedita de configuración y lo debes haber usado entre 3 y 4 horas ayer. Entonces, la gran diferencia tiene que ver con esto que ya anticipaba Ale, de que ellos lo usan desde que tienen 0. Nosotros no, yo tengo casi 47, yo también jugaba a la Oca, miraba Grande Pa, esperaba toda una semana para que las chanclas aparezcan otra vez el día miércoles a la noche. Digo, y eso que parece entre nosotros como una cosa así, ¿viste? Somos una vieja, esa es la realidad. Eso, cuando ellos desde los 0 van modelando la cabeza, y después le paso el bochín a Tere, y van generando una referencia en su cerebro con un mundo que funciona con otra prisa, vertiginoso, con respuestas inmediatas, con gratificaciones inmediatas, en algún momento se tiene que pagar. Quienes trabajen o tengan conocidos en nivel inicial te lo cuentan. Yo como trabajo con los 3 niveles educativos, tengo el top 10, y en nivel inicial es la baja tolerancia a la frustración, las dificultades enormes que tienen para gestionar dentro de las posibilidades de niños y niñas hasta 6 años su mundo emocional,
desemboca en un nivel primario en el que empiezan a aparecer todo tipo de conflictos interpersonales, no tienen recursos para llevar adelante eso, la atención dispersa, no se pueden sentar, y llegan a la secundaria y ese castillo que se venía construyendo con ciertas fragilidades, al primer viento fuerte es de esperar que empiece a derrumbarse. Por eso es en la adolescencia donde se ve finalmente, en la gran mayoría de los casos, lo que no pudimos consolidar en todo este tiempo. No es solo la adolescencia, es todo lo que está ocurriendo. Y entonces sí llegan esos momentos y si encima te tocan vivirlos en soledad, recuérdense un rato nomás, es bravo. Si no estamos nosotros ahí, es re bravo. ¿Cómo hacen? El impulso este que dice Ale, que terminan los cortes, que nosotros los vemos tantas veces en la secundaria, o en algún síntoma, ¿no? Porque como psiquiatra nosotros lo que nos toca ver muchas veces son esa constelación de síntomas que las agrupamos y decimos esto es trastorno de ansiedad o del estado del ánimo, o tal, trastorno alimentario, consumo de sustancia. En realidad lo que hay abajo de eso es sufrimiento, es padecimiento. Bueno, independientemente de que es cierto que la problemática de salud mental es alarmante, ¿no? Realmente pasa de que 1 de cada 7 chicos tiene algún problema de salud mental. Eso nos coloca en un lugar donde hay que saber que esta problemática está, ¿no? Y eso, no quiero ahondar demasiado en esto, quiero tratar de darle un matiz un poco más positivo, digo, y traer salud mental como un recurso. Es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros como padres para que nuestros chicos tengan una salud mental más fuerte? Es decir, ¿cómo podemos potenciar las herramientas necesarias dentro de nuestro cerebro y nuestra psiquis para afrontar todas las situaciones que aparecen en la vida diaria, para poder utilizar, por ejemplo, el recurso del celular de la mejor manera posible? Creo que esto que vamos a trabajar fuertemente con el Ministerio de Educación, pero creo que es importante como pararnos en la parte buena y fuerte de la salud mental de nuestra población. ¿Cómo podemos realmente brindarles herramientas de afrontamiento del estrés? Porque eso es lo que hay que enseñar, herramientas de afrontamiento del estrés para que los chicos, porque cuando uno está muy estresado, cuando los chicos tienen los síntomas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, cuando uno, detrás de todo eso, ese sufrimiento que dice Lucas, en realidad tiene que ver con que no hubieron herramientas suficientes para que yo pueda hacerle frente a esa situación. Entonces necesitamos, creo que es como sociedad realmente, por suerte celebro que estemos hablando de salud mental, porque antes no se podía ni hablar de salud mental, celebro que ya no se estigmatice a las personas que tienen un problema de salud mental o se estigmatice menos, pero también creo que tenemos una batalla muy fuerte por dar para hablar desde el lado positivo, no es solamente ese porcentaje de chicos que realmente están teniendo un trastorno de salud mental y que llegan a nuestros consultorios, sino cómo hacemos como sociedad para poder brindarles mejores herramientas para lo que les toca. Y es cierto, el mundo de las pantallas y de los celulares es tremendo. Desde el punto de vista neuropsicológico, por ejemplo, esto que yo les contaba, que el lóbulo frontal todavía no está desarrollado, pero eso se combina con, digamos, esa falta de madurez con un celular que dinamita la atención, ¿no? Ustedes vieron que los chicos no pueden atender, bueno, en las clases es tremendo, no pueden prestar atención suficiente, sostenida, ¿no? La atención es muy cortita, tiene que ser todo muy ágil, y entiendo que nos tenemos que adaptar, pero el cerebro todavía no está adaptado a eso, realmente le cuesta. Al cerebro que está en desarrollo y estamos dinamitando la atención, hace que esto sea un problema bastante complejo. Y sin demonizar el celular, sin demonizar las redes, que también son útiles, ¿no? Pero las personas o los chicos que están incómodos consigo mismos, ¿no? Que se sienten mal, qué más fácil que empezar a pasar reels, en vez de hablar con un amigo, con la tía o con el papá, ¿no? Es como realmente eso está siendo como un facilismo que nos pasa a todos, digo, cuando estamos incómodos sacamos el celular, ¿no? Ya no sabemos estar más tranquilos, solos y aburridos. No nos podemos aburrir. Y lo otro que quería sumar es que en este cerebro tan plástico, tan maleable, creo que la influencia de los padres y de los adultos significativos es enorme. Y tal como dijo Ale,
se cae por la borda el mito de que los padres no son los referentes de los chicos en la adolescencia. Más allá de que parezca, de hecho está estudiado esto de la ciencia de la buena crianza, hay varios estudios que demuestran que los referentes más importantes, y vos hoy me diste la razón, los referentes más importantes siguen siendo los padres. Lo que nosotros hagamos, cuánto estuvimos con el celular, comparemos con cuánto están los chicos, porque yo me fijé y yo estoy 5 horas. Yo estoy 5 horas. Obviamente, ¿qué hacemos con el celular? También, ¿no? Porque, bueno, pagamos cuentas, es cierto que hacemos otras cosas con el celular. Pero la influencia nuestra como adultos, y celebro que todos ustedes estén acá y que hayan hecho esta convocatoria y escuélanse en familia. Realmente el Ministerio se está ocupando mucho de esto, pero es muy importante porque lo que nosotros hacemos es exactamente lo que los chicos van a seguir haciendo después. Y somos los lóbulos frontales extraíbles, yo digo. Funcionamos como un lóbulo frontal extraíble. Si nosotros no les enseñamos cómo regular las emociones, si no les enseñamos cómo organizarnos, planificar, no procrastinar, todo lo que queremos que suceda, y bueno, hagámoslo nosotros, como sociedad, como padres, como adultos, ¿no? Eso es importante. Como tips, armen rinconcitos de la calma en casa, rinconcitos de descarga, ¿sí? Rinconcito de la calma, almohadoncito, una fuente de agua, unas pelotitas antiestrés, ¿sí? Algún mantra que suene, y vayan ustedes ahí, no los manden a los chicos en penitencia al rincón de la calma. Si te vas al rincón de la calma, no funciona así. Claro, en penitencia al rincón a pensar esas cosas espantosas que nos hacían nosotros. ¿Sí? O los encerraban en el baño. Rincón de la calma y rincón de descarga. Para rincón de descarga, un punching ball, ¿no? Acá Tere, Lucas, díganme si. ¿Sí? Base de arena, ¿sí? Le pegan, yo tenía un Power Ranger en el consultorio. Y la ligó el Power, pobrecito. Sí, venía un gerente estresado, siempre dame 5 con colgar el saco, dame 5 con el Power, y eduquemos la gestión de emociones. Eduquemos la gestión de emociones. Esto es, ¿sí? Darles herramientas de afrontamiento. Les recomiendo una charla que está muy buena en la plataforma de Mindfulness, que también habla de todo esto y un montón de estrategias de respiración. Mi hijo de 6, cuando lo voy a retar, me dice, ya respiré 3 veces. Pero bueno. Respiremos nosotros también, sí, antes de retarlo. Sí. Una cuestión más que, así como hablábamos de las pantallas recién, el tema de los consumos, ¿no? Porque, bueno, pareciera que en la adolescencia también se habilita, o bueno, fuma, es adolescente. Y toma vino, y yo me abrí una copita y me pidió, y bueno, le convidé una copita en la mesa. Bueno, prefiero que tome en casa con los amigos a que andás a ver a dónde va a tomar. Bueno, pero un porro es más saludable que un atado de cigarrillos. Todas esas cuestiones que escuchamos y que la verdad que los padres nos mareamos también y decimos, ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué de todo esto es así o no es así? ¿Hasta dónde? Y en esta dificultad de la dificultad que es poner un límite en este sentido en la adolescencia. Ahí la solución en las redes es un disparate. Es un disparate que hemos naturalizado, ¿sí? Que los chicos, la edad de inicio, hoy estuve con el director del Fernández en un evento a la mañana, me decía que el Hospital Fernández, acá en Capital, ¿sí? Está colapsado los fines de semana, la mitad de la ocupación del Fernández son chicos intoxicados, ¿sí? El 54% de los jóvenes de entre 23 y 30 años fuma marihuana, el 84% de los chicos de entre 14 y 18 toma alcohol. Si yo les pregunto rápidamente, si alguno de ustedes tiene algún nene chiquitito que gatee, 10 meses, no, ninguna. Ahí. ¿Sí? Si tu nene gatea y tiene curiosidad, va a ver que hay una tapita con 2 agujeritos y hay un mundo mágico, hay un enchufe, ¿sí? Y tiene curiosidad y te cuenta más, si pudiera hablar como los bebés en pañales. Todos los nenes en mi salita ya metieron los dedos en el enchufe, y vos le decís, bueno, pongo un buen disyuntor y rezo, y que experimente, ¿no? Porque ¿qué lo vas a privar de eso? No. Bueno, que alguien me explique la diferencia entre eso y un UPD. Yo prefiero los dedos en el enchufe. ¿Sí? Que salga un domingo a la noche y los espera una ambulancia por si llegan colapsados. Es una locura. La solución para esto, para tomar lo positivo que decía Tere, es redes de familia. Y ahí es recuperar... Ponerse de acuerdo. Es clave ponerse de acuerdo también, usar ¿no? el chat de papis y mamis, que es un invento nefasto, ¿sí? Para algo que sirva. Y armar uno por uno, lobby. Nadie, a ver, de los aquí presentes hay 300 personas, 400. ¿Alguien está de acuerdo en que los chicos 13, 14, 15, 16 tomen alcohol, fumen marihuana? Y entonces... Sí, falta esto, falta redes y convicción
Y los chicos se van a enojar y van a desenojarse después. Y no los vamos a traumar por eso. No los vamos a traumar. Yo tengo un montón de experiencias positivas de grupos de familias que dijeron, basta. ¿Sí? Y hicieron fiestas de egresados sin alcohol y los chicos hicieron una marcha. ¿Sí? Y represión, dictadura, hermoso. Mandaron el video. Queremos nuestra fiesta. Un grupo de padres copados, ¿sí? Que hizo una fiesta paralela. Un chico en coma alcohólico. Esa camada no se traumó. Sí, una camada de Ecuador que fue simultáneo, que un chico le robó el alcohol al padre de la bodeguita, agarró el auto, subió a dos amigos, se murieron los tres. ¿Sí? Esa camada sí quedó traumada, no la de la fiesta de egresados sin alcohol. Entonces, desde ahí, ¿sí? El consumo de alcohol y sustancias hoy es tremendo en los jóvenes, va creciendo, está cada vez peor, ¿sí? Y bueno, y tenemos que hacer algo, debemos hacer algo. Sí, yo creo ahí que volvemos un poco a los límites, ¿no? En realidad me parece que este tema tiene más que ver con que vamos buscando formas para corrernos de lo que en realidad nos toca, que es poner límites. Porque si todos estamos de acuerdo en que ciertas cosas no, ¿por qué finalmente suceden? Esta cuenta que decía recién Ale, si acá somos 300 y todos dicen que no, y después termina siendo que sí, por algún lugar pasa. Los teléfonos igual, ¿eh? Cuando vos les preguntás, 65% en Argentina tiene su primer dispositivo celular propio, el pibito, a los 9. Sí, ¿y por qué lo tiene? Y porque todos lo tienen. Entonces le pregunto a los 300, ¿y vos por qué se lo compraste? Porque todos lo tienen. ¿Y vos? Porque todos lo tienen. ¿Y vos? Ah, somos magníficos. Nadie se lo quería comprar, pero todos se lo compramos porque todos lo tienen. Entonces es volver a decir que no, y yo sé que eso me va a traer problemas a mí, me va a traer malas caras, discusiones, a veces largas, pero hay ciertos lugares de los que no nos podemos correr y en esto creo que tenemos que nosotros pararnos en la evidencia científica para entender de que sí hay riesgos y daños y los conocemos. Entonces, al menos no digamos cualquier cosa. Digo, si después cada uno toma la decisión que tome, eso está en cada uno. Pero la evidencia sirve para decirnos, che, sí hay riesgo en eso que vos decís que no pasa nada. Y en esa pastilla que vos decís que, bueno, fíjate, y se siguen muriendo adolescentes en las fiestas por consumir algo que ni siquiera saben que tiene adentro. Entonces me parece que es volver un poco a fijar faros, y cierro esta idea. Hay una frase que siempre me gustó, al principio me costó y después la compré. No es para que ustedes la compren, sino para que se la lleven. Que dice, los límites en la adolescencia se ponen para que ellos los rompan con cuidado. Y yo la primera vez que lo escuché dije, no, es una pelotuda. Y me crucé, bien de no. Porque si pongo el límite no es para que lo rompas. Entonces ahí me puse como un poco más sincero con mi historia. Bueno, ya les anticipé un poco sobre eso. Y en algún punto sí, porque en la adolescencia van a ir intentando correr esa línea, pero se corre una línea en la medida en que haya una línea. Si no hay línea, vos podés ir hasta 200 kilómetros por hora. En la ruta los carteles dicen 120. Si vos capaz que vayas a 130, no es la recomendación, pero estás yendo a 130, estás rompiendo con cuidado. Porque yo siempre te dije, hijo, más de 120, si se te cruza un ratoncito, los cuisos que van por ahí, se te pincha un neumático, lo que sea, vos no vas a poder controlar el auto. Entonces vos explicás, ponés el límite y tal, y aún así sabés que capaz que en vez de volver a las 2 de la mañana, como le dijiste, vuelve 2:30. Pero si vos no ponés ningún límite... Bueno, ya en medio dijeron todo. Yo creo que también hay tanta evidencia del consumo que es consumo de drogas o de sustancias y de tecnología con el cerebro que ya es como más de lo mismo, ¿no? Pero sí volver a decir que esto que yo les decía de la plasticidad, también lo que es bueno también se transforma en malo, ¿no? Que el cerebro es muy vulnerable y que cuanto antes consuman lo que consuman, realmente el daño es mayor, ¿no? Y eso es importante que lo sepamos. También, no quiero llegar a ningún extremo, ¿no? Pero hace 2 días, el martes, hicimos un evento en INECO con
por trastornos por consumo, especialmente por consumo de Paco. Y lo hicimos junto con Cáritas, Hogares de Cristo. Fue una jornada espectacular, un conversatorio también de cómo el Paco afecta al cerebro. Y ellos hablaban del sistema que tiene Hogares de Cristo espectacular para recuperar gente de la calle, para poder darles un sentido a su vida y entonces salir de las drogas y del alcohol. Pero pudimos ver muy claramente cómo desde la marihuana hasta el Paco afectan al cerebro, ¿no? Afectan los lóbulos frontales en formación justo de los niños, cuanto más chico peor. Y además, esto que les decía, nosotros como padres tenemos que darles el ejemplo o brindarles la información necesaria. Igual no basta con la información, es cierto, ¿eh? Vos le podés decir cosas que racionalmente lo pueden escuchar, pero después no lo llevan adelante. Pero realmente nosotros somos quienes tenemos que ponerle el límite, porque ese cerebro en desarrollo no tiene la capacidad para pensar en largo plazo, ¿no? Y eso es muy claro en la adolescencia. Entonces, tenemos una obligación, no es qué queremos hacer, estamos un poco obligados a cumplir esa función, porque entendamos que ese cerebro no está pensando en largo plazo. Aunque quiera, no puede, porque está inmaduro, ¿no? Entonces, tenemos ahí, yo creo que un punto, no quiere decir que no podamos a veces ser más flexibles, que nos dejen llevar por la corriente. La psicología social, como bien decía Lucas, está muy estudiado esto, que hacemos todos lo que hacen todos, ¿no? Pero está bueno escuchar al que no está dispuesto a hacer lo que hacen todos y acompañar a ese grupo más pequeño. De hecho, hay un movimiento fuerte contra el celular, contra el uso del celular, ni hablar, antes de los 9 años, y contra el uso de las redes sociales por lo menos hasta los 16 años. Y es un grupo muy chiquitito, pero que en el mundo se está haciendo escuchar porque están demostrando lo que está sucediendo con los chicos, con los adolescentes, con su cerebro, con sus conductas, ¿no? Con su futuro, en definitiva. Así que yo, independientemente que somos padres de adolescentes todos y hemos hecho lo que pudimos y entiendo que todos hacemos lo que podemos, sí creo que tenemos que estar como muy firmes, por lo menos en este conocimiento de que todo esto cuanto antes es mucho peor y que esto transforma el cerebro de nuestros chicos, ¿no? O sea, a mí siempre me impresiona eso, ¿no? Cuando uno, no es una cuestión de modismo, esto cambia el cerebro, reconfigura el cerebro. Entonces es muy importante, como que hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Creo que, y volver a terminar con esto de, es una responsabilidad y creo que es una obligación para todos nosotros adultos, lo creo. Bueno, y como para ir como cerrando un poco, recién hablábamos de cuestiones como enemigos que tenemos, ¿no? Sean las pantallas, sean los consumos o determinadas conductas propias de esta etapa. Vos mencionabas, Teresa, y que ustedes compartían también que es una etapa de oportunidades por distintos motivos. Y respecto a estas oportunidades, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos fomentar? Porque dentro de poco van a ser adultos que se van a tener que valer por sí mismos, tienen que tener un proyecto de vida, una motivación. Es una etapa para incorporar hábitos que hasta ahora no hicieron. ¿Cómo podemos ayudarlos en esta cuestión positiva que también mencionaron y qué podemos motivarles o ofrecerles? Como factores de protección, bueno, primero yo vi una charla TED, Benjamin Sander, ¿lo conocen? Que es un director de orquesta, que a mí me conmovió muchísimo. Él dice, yo salgo en la tapa de mis discos, pero yo no hago ningún sonido, ¿por qué me ponen a mí? Y después dice, ya entendí por qué, pues mi trabajo es hacer que los músicos den lo mejor de sí. Como me doy cuenta, los miro a los ojos. Si los ojos de mis músicos brillan, yo estoy haciendo las cosas bien. Si los ojos de mis músicos no están brillando, yo tengo la obligación de preguntarme qué me pasa que no tengo un mundo de ojos brillantes alrededor. Con lo cual me parece que contagiar un mundo de ojos brillantes y mostrarles que la vida adulta puede ser apasionante, cosa que no estamos haciendo. Cuando le preguntamos a los chicos qué es ser niño, jugar, divertirse, Hakuna Matata. ¿Qué es ser adulto? ¿Sí? Es la respuesta. ¿Sí? Entonces, primero tratemos de mostrarles que crecer puede estar bueno. Y como factores de protección, que es un poco lo que decía Tere antes, ¿sí? El amor propio, y esto lo educamos con el ejemplo también, el amor propio es la certeza de que nada ni nadie van a vulnerar nuestros principios esenciales y que no vamos a pagar un impuesto para ser queridos o aceptados. El umbral de frustración y permitir que se equivoquen en aquellas cuestiones que no les implica un riesgo físico o psíquico que no puedan gestionar, ¿sí? Dejar que decidan, dejar que sean responsables de aquellas cosas que puedan ser responsables y la gestión de las emociones, que esto es clave.
¿sí? Clave. Y para esto también educamos con el ejemplo. La mayoría de los chicos no sabe cómo gestionar ni la tristeza ni la bronca, ni siquiera saben qué es tristeza, qué es bronca, ¿sí? Porque estamos muy atravesados por la tecnología y a ver, no son nativos digitales, ¿eh? Ojo con esto. La pantalla se la damos nosotros para poder cocinar tranquilos o ver Netflix, ¿sí? Pero no nacen con un monitor enganchadito al cordón umbilical. Entonces, como factores de protección, me parece que es eso, poder darles esas 5 cosas, con esas 5 cosas, gestión de emociones, umbral de frustración, amor propio, capacidad de decisión y sentido de responsabilidad, podemos meternos en el mundo adulto más o menos bien parados. Yo sumo ahí, estas son capacidades que se pueden desarrollar, ¿no? Si la palabra desafío siempre trae oportunidad, siempre trae oportunidad. Hay una que me parece que es especialmente linda y a veces nos resulta difícil, que es acompañarlos en la construcción de su identidad. En realidad eso es una fiesta, es un libro abierto que empieza a escribirse, y digo empieza porque por primera vez es genuino, con su puño y letra. Porque sucede sobre todo en segunda infancia, ¿no? Que ellos están tan pendientes a nuestra mirada, están tan como expectantes de cumplir con nuestras expectativas y tal. Digo en general, porque siempre va a haber algunas niñas y niños que no, que van haciendo lo que vos querés, lo que a vos te gusta, y te lo muestran. Mirá, pa, mirá lo que hice, ¿no? Entonces, mirá cómo toco la batería, pa, mirá la música que puse, la que a vos te gusta. Por eso, en general, segunda infancia es con menos roce. En la adolescencia empiezan a descubrirse qué traen dentro. Y ahí nos sale, digo, sin maldad, pero hay que empezar a mirarlo, nos sale querer corregir. Corregir es poner en un rumbo. Pero puede ser que ya este rumbo, el nuestro, no sea el de ellos. Ahora, qué bonito si podemos cambiar la idea de desafío como conflicto, problema, por oportunidad y entender que acá vamos a estar descubriendo a esa persona que realmente es. Y si nosotros descubrimos esa persona y la valoramos y la amamos con lo que trae, y sin prisa, porque en general en la adolescencia hay ruido y todo. Les cuento esto muy chiquito, ¿no? Ya les conté. Mi adolescencia fue muy especial, muy especial. Pero a la vuelta de la esquina, varios años después, yo ya estudiaba medicina, me encontré yo casi sorprendido, caminando mucho más cerca de los valores que históricamente habían sido de ellos, de mi familia, ¿no? Entonces, a veces también hay que tener la paciencia y el respeto por el camino que tienen que hacer para llegar a donde tienen que llegar. Y no querer meterlo como un poco a los bifes en un canal sin que antes salgan a explorar otra cosa. Yo soy del rock a muerte. Por supuesto que si alguien pone rock a mí me gusta. Pero cuando se empiecen a correr para otro lado, yo tengo que dejar que exploren eso. Si no, ¿cómo sabes si te gusta el rock o no te gusta la cumbia? Que está re bien con la cumbia, ¿eh? Lo que quiero decir es, primero hay que probar, hay que ver qué cosas, qué traigo que genuinamente sea mío. Y nosotros, no solo habilitando, ¿no? Permitiendo que hagan esa exploración, sino disfrutando del camino. El camino me gusta, ¿eh? Esa es la dificultad. El camino de, a ver qué género podría ser. Reggaetón. El trap. El trap, claro. El que te ustedes toca un hijo quieran, trapero. Lo banco. Lo bancás, Sí, ok. banco. Se entiende la idea. Hay una oportunidad muy grande en poder acompañarlos y disfrutar del camino que ellos empiezan a construir. Sí, yo me quedo con esto y me encanta que lo hayas dicho, Lucas, porque yo lo había pensado. Transmitir esto de que seguro que a algunos de ustedes les pasó, ¿no? De mirar a sus hijos y sorprenderse en lo que se transformaron. Que son, en serio, personas únicas. Yo ya sé que suena trillado, pero es espectacular. O sea, esa parte para mí es la más linda. Ver cómo, más allá de que uno pensaba que iban a ser A, B, J, porque bueno, uno siempre piensa futuro, está bien, eso no es un problema, pero en qué se transforman siempre es superador. Más allá de que hay momentos difíciles donde uno dice, wow, yo también tengo un hijo que es DJ electrónico y le encanta la música electrónica pesada, y mi casa
Yo tengo mi doctorado en neurociencias y fui siempre bastante académica, buena alumna, y de repente el DJ a full. Y él encontró, y para mi marido, y también muchas veces lo cuento, mi marido fue muy difícil, porque era difícil pensar que Bauti se transformaba en un DJ electrónico, por lo menos porque en el momento que eso sucedía en mi sociedad o en mi metro cuadrado era raro. Y entonces eso estaba asociado con la noche, con las drogas, con el alcohol, y de repente el tipo fue feliz, es feliz siendo DJ electrónico, ¿no? Entonces yo quiero decir, esto y la transformación en él y el crecimiento hacia un lugar con propósito, y esto es lo otro que yo quería cerrar. Para mí, todos estos atributos que dijimos son muy importantes, pero que los chicos encuentren sentido en sus vidas, y eso también se los transmitimos los padres, los adultos, es muy importante. Porque ya no importa si tenés el postdoc de no sé dónde, si sos el DJ, si sos rockero, si sos lo que quieras ser, futbolista. Ahora, si tiene sentido tu vida, todos los días vale la pena despertarse, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, yo creo que la parte más linda de la adolescencia para mí es realmente esa transformación que es impensable. O sea, yo nunca hubiera imaginado, porque no te da la cabeza para imaginarte qué va a ser cada uno de tus hijos, en qué se va a transformar, pero en sus virtudes, en sus defectos, en su personalidad, en un montón de cosas, ¿no? No solamente en su ocupación. Así que por eso para mí es un tránsito muy, muy, muy lindo, aunque haya momentos muy oscuros, obviamente, ¿no? Y los momentos oscuros creo que los vivimos muchos, yo también, donde la droga atraviesa la casa, donde uno está pesquisando a ver si hay un porro dando vueltas, esas cosas nos pasan porque nos atraviesan a todos, pero bueno, es seguir, perseverar y ser referentes faros. El faro que siempre va a estar ahí, que no se va a ir detrás de cada uno de esos aviones, ¿no? Me pareció que está bueno. El negro Fontana Rosa decía que quiero para mi hijo que cuando los amigos lo vean llegar se sonrían, ¿no? Y es un poco esto. Tenía un paciente flaco, alto, venía con Cortázar abajo del brazo y el padre lo mandaba a hacer rugby, ¿sí? Y el pibe la pasaba horrible y fue un trabajo durísimo con el padre diciéndole, le estás arruinando la vida a tu hijo. 3 veces por semana entrenamiento y el pibe no sabía cómo decepcionar al padre. Bueno, nada, hoy es licenciado en Filosofía y Letras, no tiene nada que ver con... Y el padre tuvo que masticar su bronca y ver con su terapeuta, si es que lo tenía, que creo que no. Sí, pero bueno, allá el padre. Sigue enojado. Vamos a cerrar. Nos pone muy feliz que haya tanta concurrencia de familias a estos espacios. Si bien nuestro objetivo principal es que sus hijos aprendan, porque de esa manera van a tener mejores oportunidades, también tienen que estar felices y tienen que estar bien, por eso trabajamos para eso, y Escuela en Familia es el espacio dentro de nuestro plan que los acompaña y fortalece su rol, que es tan importante en estos desafíos. Así que muchísimas gracias. Métanse en la plataforma, síganos porque es la forma de estar contactados. Hay grupos de WhatsApp. Estamos a disposición de ustedes y para ustedes también. Así que muchas gracias por hoy. Que tengan un lindo fin de semana.